El pasaje de hoy es San Marcos 15, versículos 24 al 32. Leamos juntos. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Amén. Ahora estamos en la Semana Santa. Al mirar hacia atrás en cómo he pasado la Semana Santa desde mi infancia hasta ahora, recuerdo que a veces pasaba tiempo ayunando, absteniéndome de comer. Después de mi juventud, parece que pasé tiempos de autocontrol y restricción, como el ayuno de medios o el ayuno en línea. Así que, mientras consideraba personalmente cómo pasar esta Semana Santa, pensé en qué tipo de restricción física podría imponerme para meditar más profundamente en el sufrimiento de Jesús. No sé cómo los miembros de la congregación están pasando esta Semana Santa. Pero si alguien preguntara, ¿es realmente necesaria una práctica física durante la Semana Santa? Aunque habría mucho que decir, la respuesta más simple es que el sufrimiento de Jesús fue un dolor que conllevó un sufrimiento físico. Aunque ayunemos y nos abstengamos, no podemos conocer toda la profundidad de ese sufrimiento, pero al experimentar aunque sea un poco la incomodidad y el dolor del cuerpo, podemos meditar más profundamente en cómo Jesús sufrió en espíritu y en cuerpo, y parece que es posible para nosotros incorporar esa meditación en nuestras vidas. En mi fe personal, no es porque alguien me lo haya ordenado, sino que al menos durante este tiempo del año, al restringirme y afligirme un poco, recuerdo la imagen que Dios deseaba y el dolor que Jesús padeció. Y creo que este ha sido el mejor tiempo de meditación espiritual. Junto con esta meditación, a través del pasaje de hoy, queremos examinar qué significado tiene para nosotros hoy el sufrimiento de Jesús en la cruz. El pasaje de hoy nos permite observar el dolor que Jesús padeció cuando fue crucificado desde varios ángulos. Primero, hubo dolor físico en ese lugar. A través de la frase, fue crucificado, aunque los detalles no se exponen en esta breve expresión, sabemos un poco cuán dolorosa era la crucifixión en la época de la colonia romana y en los muchos lugares gobernados por Roma. La crucifixión era un castigo que los romanos decían que no se aplicaban a sí mismos. No podemos imaginar completamente cuán severo fue el dolor de la cruz, pero para Jesús, cuyo cuerpo ya estaba gravemente herido por los azotes, la situación de estar colgado en la cruz con clavos en sus manos y pies debe haber sido verdaderamente dolorosa. En una situación en la que estaba suspendido en alto sobre aquel madero con clavos en sus manos y pies, si intentaba apoyarse en sus pies porque le dolían las manos, entonces le dolían los pies, y si intentaba apoyarse en sus manos porque le dolían los pies, el dolor como si sus muñecas se desgarraran se habría repetido en una situación sin salida. Se dice que en esa situación en la que no podía hacer ni una cosa ni la otra, la presión en sus pulmones aumentaba, lo que le dificultaba respirar adecuadamente. Si sentía que necesitaba respirar un poco, los lugares perforados por los clavos le dolían tanto que intentaba aguantar de alguna manera, y en medio de ese dolor, al final moría. Eso es la crucifixión. Jesús sufrió personalmente esa crucifixión, muriendo lentamente en medio del dolor sin poder moverse. Estuvo en ese dolor atroz. La Biblia parece expresar cuán cruel fue de una manera muy simple. Jesús también sufrió un dolor mental allí. En una situación en la que no podía hacer nada, ni siquiera respirar, tuvo que soportar las burlas y el escarnio de los que pasaban, de los principales sacerdotes y de los escribas. Incluso el ladrón crucificado con él se burlaba de Jesús. Durante su ministerio público, Jesús nunca retrocedió en las disputas con los fariseos, los escribas y los principales sacerdotes.
No importaba qué disputa hubiera, o de qué manera lo probaran, Jesús los vencía triunfalmente con lógica y con la palabra. Pero ahora, en la cruz, ese mismo Jesús está recibiendo todas sus burlas, sin decir una palabra. Incluso, pienso si no habría sentido en su corazón: cuánto he trabajado y me he esforzado por ustedes. Pero creo que su mayor escarnio y burla fue esta. La alabanza se refiere a reconocer y exaltar lo que alguien ha hecho. Pero lo contrario no es reconocer el trabajo de alguien con alabanza, sino negar lo que alguien ha hecho, y en cambio, rebajarlo y burlarse de ello. Sus burlas contenían un contenido sarcástico sobre los milagros y las enseñanzas de Jesús, y las fuerzas del mal que él había derribado. Hablaban como si las obras maravillosas que Jesús había hecho no fueran nada, y como si lo que Jesús había hecho fuera inútil. Para Jesús, probablemente fue una gran humillación. Si hubiera sido yo, me habría sentido muy agraviado. Jesús sufrió así un dolor mental. De esta manera, en la cruz, Jesús se encontraba en un dolor físico, mental y espiritual de completo aislamiento. Jesús experimentó esto en la cruz, y al meditar en su sufrimiento, nos damos cuenta una vez más de que esta no es una vieja historia sin relación con nosotros. No debemos olvidar este hecho. Mientras sufría en la cruz, Jesús también nos estaba diciendo que todo esto es un presagio de lo que nos sucederá en el futuro. La cruz es el sufrimiento que Jesús padeció, pero también nos muestra una parte del sufrimiento que los cristianos deben padecer. Primero, Jesús nos hace darnos cuenta de que las burlas y las críticas que los cristianos enfrentarán serán así. En la historia del cristianismo, y con bastante frecuencia a nuestro alrededor, experimentamos incidentes en los que las innumerables buenas obras de los cristianos son negadas, y su devoción en experiencias espirituales es menospreciada. Probablemente saben bien que por mucho que los santos se esfuercen y trabajen, la mirada del mundo hacia ellos hoy en día es muy negativa. Por eso, a veces escucho a los que trabajan decir que no es fácil decir: soy cristiano. Especialmente, he oído que si dices que vas a la iglesia, o que crees en Jesús en medio de los jóvenes, te miran con extrañeza y te dicen: tú no das ofrendas, ¿verdad? Como ejemplo real, cuando estaba a cargo de estudiantes de secundaria, hubo una escuela donde un profesor de orientación profesional les dijo a los niños que iban a la iglesia: todo lo que ofrendan se lo lleva el pastor. Entonces, nuestros niños y un padre vinieron a mí y me dijeron: en la escuela hay situaciones difíciles para los niños que van a la iglesia. Mientras oraba, un día ese profesor de orientación me contactó y recibí una respuesta a la oración cuando me dijo: pastor, por favor, venga a nuestra escuela y explique qué tipo de trabajo es ser pastor. Fui y lo conté todo sin rodeos. Hubo un incidente en el que dije: un profesor dijo esto, pero la verdad es esta y esta. Pero este tipo de incidente es 1 o 2 de cada 100, y sé que la mayoría de las veces hay muchos momentos en los que hay que soportar situaciones en las que no se puede expresar la injusticia. También hubo mucho sufrimiento físico que los cristianos padecieron en la historia del cristianismo. En medio de ese sufrimiento físico, algunos tuvieron que morir en silencio, y otros tuvieron que presenciar la muerte de alguien. Pero en la dolorosa imagen que Jesús mostró en la cruz, hay un mensaje claro más para los cristianos. Es que nadie puede salvarse a sí mismo en medio de su sufrimiento. En la burla de los principales sacerdotes que decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Jesús demostró con su propio cuerpo que ningún ser humano puede salvarse a sí mismo del dolor del pecado. Sin la gracia de la sangre de Jesucristo, sin el asombroso poder de Dios, ningún ser humano puede salvarse de su dolor del pecado en la cruz. Aunque Jesús no tenía pecado, tuvo que morir en la cruz como un pecador, de acuerdo con el contenido de la ley que dice: maldito el que es colgado en un madero. Así, Jesús muestra que nadie puede salvarse a sí mismo. Al soportar hasta la muerte y restringirse a sí mismo, demostró con su propio cuerpo que ningún ser humano puede ser libre del problema del pecado y salvarse a sí mismo, y que solo el poder de Dios puede salvarnos del pecado, al igual que el evento en el que Dios resucitó a Jesucristo al tercer día. Debemos recordar este hecho: nosotros mismos, ninguna persona puede salvarse de su dolor del pecado. No hay otro método que no sea Jesucristo.
Jesús sufrió y soportó el dolor y el sufrimiento que nosotros debíamos padecer, y nos lo mostró y lo cumplió. Hoy, deseo que podamos recordar este hecho. Debido a que Jesús pasó ese tiempo en un sufrimiento tan extremo, conoce y puede empatizar con el sufrimiento humano y el peso del pecado mejor que nadie. Y a través de los eventos que ocurrieron después del incidente de la cruz, Jesús también nos hace darnos cuenta de qué tipo de vida debemos vivir como cristianos. Jesús, conociendo bien el peso del pecado y el peso del dolor, se encuentra de nuevo con sus discípulos. Jesús abraza a tales seres humanos, los perdona y ora por ellos. En la cruz, hacia las personas que se burlaban de él, en otro evangelio, también ora por ellos diciendo: Padre, no saben el pecado que cometen. E incluso se encuentra con los discípulos que lo abandonaron, lo traicionaron y fingieron no conocerlo, y los guía para que puedan morar una vez más en su amor. A través de esa imagen, Jesús nos está diciendo que a veces debemos practicar el amor y la aceptación hacia aquellos que nos hacen sufrir. Aunque haya personas en mi corazón que me traicionen, que a veces me hieran, y que a veces me causen dolor físico y mental, en este momento, Jesús nos está diciendo que los tratemos con aceptación, perdón y, más allá, con amor. Todos los discípulos le dieron la espalda y abandonaron a Jesús. Después de que Jesús fue arrestado, en una sola noche fue juzgado y crucificado. Aunque se dice que los principales sacerdotes hicieron esto para evitar que los seguidores de Jesús se reunieran, muchos abandonaron a Jesús y se escondieron. No es que Jesús no lo supiera. Le dijo a Pedro específicamente: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús, que lo sabía todo, los aceptó a través del evento de la resurrección, e incluso fue a buscar a los discípulos sin nombre, no registrados en la Biblia, llamándolos para que pudieran volver a ser sus discípulos, para que pudieran volver a hacer la obra de Dios y participar en ella. A veces, cuando alguien nos hace mal, cortamos la relación y decidimos: no volveré a ver a esa persona nunca más. A veces pensamos: puedo vivir sin ver a esa persona. Pero la imagen que Jesús mostró en la cruz y en la resurrección no fue así en absoluto. Fue una imagen que iba más allá del perdón, para restaurar y amar. Hoy, en este lugar, espero que podamos recordar que hay un dolor de la cruz que debemos llevar. En esta Semana Santa, recordando el dolor de la cruz que debo llevar, el presagio que Jesús nos mostró de antemano, y recordando los tiempos en que huimos, nos escondimos y fingimos no saber para mantenernos alejados, espero que podamos comprometernos con Jesús a llevar una vez más la cruz que debemos llevar. Espero que podamos pasar esta semana orando con un corazón que dice: el sufrimiento que el Señor mostró, el dolor que el Señor mostró, no fue para nadie más que para mí. Por eso, Señor, me comprometo a llevar mi cruz durante esta semana. Señor, con mis propias fuerzas es imposible, pero la cruz que cargaste por nosotros, Señor, por favor, cárgala de nuevo junto a nosotros. Jesús conoce muy bien nuestra debilidad. Porque Jesús experimentó el evento en el que los discípulos huyeron, y aquellos que confesaron amarlo fingieron no conocerlo, y porque soportó todo el dolor de la cruz en su cuerpo más débil, conoce toda la debilidad de nuestro corazón, sabe que tenemos miedo en medio de ese dolor, y también conoce la situación en la que luchamos bajo el peso del pecado. Por eso, cuando intentamos llevar nuestra propia cruz, Jesús nunca nos deja solos, sino que nos acompaña, carga la cruz con nosotros, y camina a nuestro lado en ese camino. Hoy, recordando el amor de Jesús, el tiempo de su sufrimiento, si hay alguien en mi corazón que todavía no he perdonado, espero que pueda ser un día de perdón, una Semana Santa de perdón. Pero ese perdón no se logra solo con la decisión, escribiéndolo en un diario o diciéndolo. Entiendo que el perdón completo es ir directamente a esa persona, hablarle y resolver la relación. Que ese evento ocurra hoy en nuestros corazones y en nuestras vidas durante esta semana. Bendigo a todos para que sean personas bendecidas,